Cuando nosotros vamos a definir nuestro tamaño de la muestra, tenemos que tener primeramente claro cuál es el problema, ¿verdad? Tenemos que saber además cuáles son los objetivos para poder definir como los pasos para lograr cumplir con la hipótesis que se ha planteado y además por qué es pertinente el estudio. Entonces, de reconocer cada uno de estos aspectos, nosotros podemos identificar de esta forma la población objeto de estudio y luego pasar a calcular el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a empezar teniendo claro el planteamiento del problema, cómo se debe construir. Entonces, la definición del problema se debe presentar de forma clara, donde se detalle, se expliquen los rasgos del tema, se exponga, digamos, la situación que se está viviendo, por qué, digamos, es importante estudiar esta temática y se describa como la situación actual del problema. Se pueden reflejar también casos que sustenten el interés y se debe elaborar la pregunta central que pretende resolver la investigación, que es lo que se conoce como la pregunta problema. Yo le voy a dar una plantilla muy sencilla que tiene, pues digamos, como una estructura para redactar un planteamiento del problema para que sea mucho más fácil para ustedes. Porque es muy importante ser capaz de definir el problema. Entonces es importante colocar una información relacionada a antecedentes, una situación actual, incluso se pueden hacer, digamos, aproximaciones a futuros escenarios en caso tal que el problema persista. En el caso de los objetivos, una forma fácil de entender los objetivos es que vienen siendo como los pasos para poder ejecutar la investigación y a eso le llamamos objetivos específicos. Digamos, el fin último de la investigación, lo que pretende como resultar al finalizar la investigación es lo que conocemos como el objetivo general. Entonces, son las guías del desarrollo de la investigación y siempre debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos. Por eso normalmente se desarrollan los objetivos y para cada objetivo un capítulo en la, digamos, en todo lo que tiene que ver con ya el resultado de la investigación. Entonces es muy importante que estos sean claros, que sean medibles, para que se eviten como desviaciones o confusiones en el proceso de investigación. También aquí voy a aprovechar para poderles explicar la parte de los objetivos en la planeación estratégica y esto cómo se alinea al desarrollo de las estrategias o a la formulación de las estrategias. Entonces, primero, hay que tener en cuenta el nivel de los objetivos. Tenemos unos que son de un nivel perceptual, otros que son aprensivos, otros que son comprensivos y otros que son integrativos. Pues para cada uno hay como una definición y unos ejemplos, digamos, que se pueden utilizar. También hay una taxonomía de verbos, digamos, si el objetivo de mi investigación está más que todo en la experimentación, entonces los objetivos pueden utilizarse todos estos que están aquí. Así es mucho más fácil construirlos y que estén más alineados la redacción de estos con la ejecución de la investigación y con los resultados esperados de esa investigación. Se recomienda trabajar un objetivo general, que es la contribución neta al aumento del conocimiento, es decir, ese fin último y es el marco de referencia de lo que pretende aportar la tesis o el proyecto de investigación que se esté realizando. Y se trabajan 3 objetivos específicos que se articulan, como les decía, en diferentes capítulos. Entonces corresponden a los pasos para lograr ese gran objetivo general. Y son las respuestas definitivas a las preguntas de la investigación que se plantearon previamente en la hipótesis que ya hablamos de qué se trataba. Los objetivos siempre se deben redactar en infinitivos, sin preámbulos, estos deben ser alcanzables, deben ser medibles, deben ser claros y es importante que estén alineados al título, a la pregunta problema y al objetivo, es decir, que pues uno leyendo esas 3 cosas pueda entender realmente de qué es la investigación y sea coherente.
No es que tienen que ser exactamente las mismas palabras, pero sí debe existir una coherencia. Hay quienes, digamos, para efectos como de practicidad lo hacen de esa forma, que está bien, pero no es que sea como la regla general. Entonces, los objetivos, ahora sí, en la planeación estratégica, podemos decir, aquí están unos ejemplos como de verbos usados para objetivos generales y objetivos específicos, para que les queden como claros. En la planeación estratégica hay que tener en cuenta que es un proceso continuo de diagnóstico para afrontar diferentes retos que se presentan en el futuro y, digamos, orientado a elegir la mejor opción, la mejor alternativa. Van a permitir alinear el equipo de trabajo para que puedan cumplir las metas y es un instrumento guía de comunicación para que todo el equipo trabaje bajo los mismos estándares y aplicando a un mismo fin. Entonces, para eso se hacen los objetivos. Es importante tener claro que toda estrategia o que toda planeación o que todo objetivo se hace pues en diferentes niveles. Hay un nivel estratégico, hay un nivel táctico y hay un nivel operativo. El nivel estratégico está desde la parte gerencial, que va alineado a lo que es la misión, la visión, los valores y las políticas. El nivel táctico, que está en la ejecución, y aquí los volvemos objetivos específicos y hacen parte de cada uno de los procesos. Y pues se utilizan herramientas como calendarios de control, presupuestos y evaluaciones de rendimiento como los indicadores para llevar el control. Y luego tenemos unos que son de nivel operativo, que es cómo vamos a utilizar los recursos, el planeamiento de las actividades propias que llevarán a cumplir esos objetivos que están en el nivel estratégico. Entonces, voy a hacer un ejemplo para que quede mucho más fácil, mucho más claro de entender. No lo voy a hacer de moda, porque la idea es que ustedes sean capaces de construirlo y pues dárselos, los va a limitar como en su capacidad de análisis. Entonces voy a poner un ejemplo de una empresa que se dedica a hacer llantas y esta empresa, digamos, está desde la gerencia analizando que pues la industria automotriz va a cambiar. Hay una gran tendencia por el cuidado del medio ambiente, se están desarrollando unos autos eléctricos, la forma de transportarse va a cambiar, ya la gente no va a comprar tantos carros. Entonces, preparándose pues desde la gerencia hacia estos cambios, han replanteado, digamos, su misión, teniendo en cuenta lo que ya vimos de la misión. Ellos pues básicamente lo que se dedican es una serie de insumos para el sector automotriz, principalmente de llantas, y pues le venden tanto a consumidores finales, o sea, digamos, propietarios de autos, o a concesionarios, esos son sus otros clientes, y pues lo que ellos identifican como elementos diferenciadores de su producto son la tecnología, que tienen unos tiempos de entrega bastante cortos, que sus llantas son muy resistentes y livianas, y digamos que quieren incorporar el aspecto que sean amigables con el medio ambiente. También ellos señalan que se preocupan mucho por su talento humano y que este además es muy comprometido y capacitado. Entonces, de acuerdo a eso, ellos han planteado una nueva misión en la que la han definido de la siguiente manera. Su misión es ofrecer suministros para el sector automotriz capaces de mejorar el desempeño de sus clientes a través de tecnología, talento humano y principios corporativos con responsabilidad ambiental. Esa es una de las opciones que han planteado, digamos, para el ejercicio de su misión. Ahora, para la visión tienen claro que deben incluir las partes interesadas, que es importante señalar que ellos son una de las opciones preferidas por sus clientes y que quieren incursionar en nuevos segmentos, en nuevos mercados, en nuevos productos. Entonces, la visión ha quedado clara como ser reconocido por la contribución a la movilidad relacionada a la responsabilidad ambiental a través de suministros automotrices con tecnología y resistencia. Entonces, fíjense que
tanto la misión que define lo que hace como la visión de lo que quiere lograr o cómo quiere consolidarse como empresa están relacionadas. Entonces, de acuerdo a esa parte estratégica, se definen unos objetivos. Entonces, básicamente lo que van a hacer ellos es incursionar en nuevos mercados, ¿verdad? Porque van a desarrollar unas llantas diferentes a las que hacían y estas van a estar más enfocadas al tema medioambiental. Quieren seguir teniendo el tema de los tiempos de entrega como un elemento diferenciador, pero para poder, digamos, soportar toda la fabricación y todo lo que están haciendo, digamos que tienen que lograr otra serie de aspectos. Entonces, dentro de lo que podemos definir así como objetivos estratégicos, podemos decir que está incursionar en nuevos mercados, mejorar los tiempos de entrega, incrementar el volumen de producción, mejorar los materiales para hacerlos mucho más resistentes, livianos y amigables con el medio ambiente. Pero, pues, teniendo claro que los objetivos deben ser medibles, alcanzables, o sea, que deben cumplir como con todos estos aspectos que ya definimos acá, que deben ser claros y que deben estar alineados, en este caso, no solo al título, pregunta, problema y objetivo general, sino que deben estar alineados a lo que es la misión y la visión de la organización cuando ya lo llevamos a este plano. Yo puedo decir que un objetivo estratégico puede ser ampliar el portafolio de productos en un 5%, incursionando en nuevos mercados. Entonces, fíjense que ya este objetivo a nivel estratégico es bien amplio en cuanto a lo que espera la compañía lograr, pero a pesar de eso es medible porque me establece un rango que es un 5% y me dice exactamente en qué. Al desarrollar nuevos productos, porque voy a ampliar el portafolio de productos y logrando entrar a nuevos mercados, porque habla de incursionar en nuevos mercados. Luego ya a nivel táctico, cuando ya lo analizo en los diferentes procesos, yo puedo empezar a identificar, digamos, para cada uno de los procesos, qué debo hacer que esté alineado a ese objetivo estratégico. Entonces, voy a empezar desde finanzas y voy a dejar de último mercadeo, que es el que nos impacta a nosotros, pero es que desde la organización debe considerarse todo como un proceso holístico y ya van a entender por qué. Porque luego entonces decimos, bueno, eso es fácil, que vendan más, ¿verdad? Que venta busca a quién venderle, que mercadeo busca a quién venderle, sí, pero si no tenemos la capacidad productiva y si no tenemos los recursos para dar respuesta a los clientes, porque no vamos a poder comprar los materiales, entonces debe ser un proceso holístico. Entonces, en la parte de finanzas, podemos hablar de reducir en un 2% los intereses de financiación para poder tener, digamos, cupos más amplios con los proveedores y que nos permitan, pues, aumentar nuestros niveles de compra que se van a ver reflejados en la producción. En la parte de producción, aumentar en un 20% la eficiencia de planta. Porque bueno, vamos a desarrollar nuevos productos, pero no vamos a comprar nuevas máquinas ni contratar más gente. Entonces, con lo que tenemos, debemos ser capaces de hacerlo en menos tiempo. Entonces, desde producción tienen que idear unas estrategias para mejorar la eficiencia de planta. En la parte de logística, ampliar en 10% los centros de distribución. Como vamos a tener nuevos clientes, más productos, ¿verdad? Más variados y para nuevos destinos que antes no teníamos, los centros de distribución tienen que estar mejor consolidados para que puedan dar respuesta a las entregas, porque ¿qué hago yo fabricando pero entregando luego de fechas? No tiene ningún sentido. Desde la parte de gestión humana puedo desarrollar objetivos como mejorar o desarrollar un plan anual de capacitación del talento humano, porque digamos que ahora voy a necesitar que las personas tengan nuevas capacidades, nuevas habilidades para que sean capaces de fabricar estos nuevos productos. Entonces tengo que diseñar como un plan de capacitación para que eso sea posible. Desde la parte de mercadeo, a nivel táctico, puedo decir ampliar el portafolio de nuevos clientes en un 15%. Fíjense que
Aunque el portafolio de productos se va a aumentar en un 5%, el de clientes en un 15%. Yo no puedo pensar que aumentando un 5% ya voy a aumentar las ventas. O sea, tengo que aumentar pues como el abanico de opciones mucho más para poder lograr, y esos números no deben ser resultado como de cálculos al azar o intuitivos, sino resultado pues de estadísticas, y por eso es que la investigación está inmersa en todos los procesos. También puedo decir incrementar las ventas de clientes nuevos o de clientes actuales en un 10%. Ya a nivel operativo viene siendo, pues, ¿cómo voy a hacer yo para ampliar ese portafolio de nuevos clientes? Puedo decir, diseñar rutas en nuevas zonas para identificar clientes potenciales. Esa puede ser, digamos, ya una estrategia a nivel operativo. O sea, ya es el cómo, así como muy de granadito, voy a desarrollar yo mis actividades para poderlas implementar. Entonces, básicamente, ese es el ejercicio que nosotros debemos desarrollar, y por eso es tan importante saber formular un objetivo. Entonces, estos son los verbos usados, ustedes los pueden revisar, ahí los van a tener disponibles. Y quería comentarles acerca de otra herramienta que podemos utilizar para todos estos ejercicios de reconocimiento del mercado y de investigaciones de mercado, y esta es una que me gusta utilizar mucho a mí al inicio de cualquier investigación de mercado, y es la que se conoce como mapa de empatía. Entonces, primero tenemos que tener claro cómo era el consumidor antes y cómo es ahora, que está mucho más informado, que es mucho más exigente, y que pues todas las relaciones que tengamos desde la compañía, el producto y el consumidor deben estar más enfocadas a la experiencia y a una conexión emocional, y que los canales de distribución son impulsados por el cliente. O sea, el cliente es el que nos dice de qué forma prefiere comprar. O sea, no es como una decisión propia de las organizaciones, o por lo menos ya no lo es. Entonces, el mapa de empatía pues, es una herramienta que nos ayuda como a poder caracterizar, personalizar y conocer mejor al segmento de clientes, o cuál va a ser la percepción de los clientes potenciales o de los diferentes stakeholders o grupos focales que yo voy a involucrar dentro de este ejercicio, y me ayuda a diseñar una mejor propuesta de valor. Entonces, esto responde a unas preguntas como qué piensa y siente. Aquí están como detalladas cada una de las preguntas, porque le importa realmente, pero no lo dice, que lo haría sentir realizado como persona laboralmente. Entonces, esto puede ser como, yo voy a construir las preguntas de acuerdo a lo que yo vaya a estudiar. Estos son un ejemplo, pero básicamente responden a qué siente y qué piensa, qué ve a su alrededor, qué dice y qué hace, y acá están unos ejemplos, qué escucha o qué oye, qué le duele, qué le frustra, qué encuentra difícil, a qué le teme, cuáles son los obstáculos, pueden ser como otras variables de qué quiere ganar, qué lo motiva, cuáles son las expectativas, que son las variables en relación a este aspecto. Entonces, cuando ya nosotros tenemos claro como nuestros objetivos, nuestra justificación, nuestro planteamiento del problema, nuestra tipología de la investigación, podemos incluso graficarlo. A mí me gusta mucho y me parece mucho mejor toda la parte como escrita, poder generar gráficas, porque va a ser mucho más fácil de entender para los demás, y además es como una representación en una sola vista de lo que yo voy a trabajar. Entonces, esta representación que ustedes ven ahí en esa gráfica resume lo que equivale a la metodología de la investigación, es decir, cómo va a ser el paso a paso para lograrlo, y están inmersos de una vez los objetivos de la investigación. Entonces les voy a contar un poco. La idea de esta investigación es definir, digamos, cuáles son los elementos de la identidad que pueden ser aprovechados para el desarrollo de productos con identidad territorial en la ciudad de Barranquilla para fortalecer el sistema moda y, digamos, apalancarlo o que esto apalanque el desarrollo social y económico de la ciudad. Entonces, para eso, una primera etapa corresponde a una revisión de estudios previos y recolección de información, y esa primera parte que corresponde a la revisión de literatura
va a ayudar a construir lo que vienen siendo unos instrumentos para unas entrevistas a un grupo de interés digamos, actores del sistema moda de la ciudad, donde van a estar diseñadores, representantes de gremios, emprendedores, ¿verdad? También tenemos unos estudios socioeconómicos y culturales en relación a la ciudad y también una información acerca del sistema moda de la ciudad de Barranquilla. Esto nos va a permitir diagnosticar una serie de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. También conocer los niveles de competitividad que tiene el sector en la ciudad, y esto lo vamos a cruzar con los estudios socioeconómicos y culturales, digamos, cómo se relacionan. Entonces, fíjense que ya aquí yo puedo ver qué tipo de investigación, qué enfoque tiene, y con el resultado, pues, del diagnóstico, del análisis de las entrevistas, puedo hacer el cumplir mi primer objetivo, que es caracterizar los niveles de competitividad e innovación del sistema moda de la ciudad de Barranquilla, y ese es el primer objetivo. Ya, con los resultados de las entrevistas y con el resultado de esa caracterización, vengo a hacer esta siguiente etapa. Formulo una planeación básica para el desarrollo de productos de moda con identidad territorial y una planeación básica de estrategias para la renovación y fortalecimiento del sector. Pero en este objetivo me voy a detener e identificar qué componentes específicos de la identidad, teniendo en cuenta estos aspectos, puedo aprovechar para desarrollar productos con identidad territorial. Con esta información, con esa planeación básica en el desarrollo de productos de moda con identidad territorial y que tengo que, digamos, aprovechar o fortalecer en cuanto a innovación del sector, yo puedo definir unas características generales de productos con identidad territorial y puedo estudiar unas medidas para que esas estrategias puedan realmente resultar y ser efectivas y apunten a fortalecer el sector, y lo cruzo con esas características que ya yo identifiqué. Entonces, con toda esa información, mi tercer objetivo me va a permitir proponer una serie de estrategias relevantes y pertinentes para el desarrollo de productos con identidad territorial para el sistema moda de la ciudad de Barranquilla. Yo recomiendo trabajarlo así, y este para mí debe ser como el primer paso cuando uno estructura una investigación. Hacerlo de forma gráfica es una recomendación, digamos, desde mi experiencia en desarrollo de investigaciones, porque ayuda como a interpretar mucho mejor las oportunidades dentro del proyecto, a relacionar como los resultados de cada uno de los objetivos, poder medir como mucho mejor cada uno de estos y pues lograrlos de una forma como más cercana al éxito. O sea, digamos, reducimos como los niveles de riesgo al fracaso. Cuando hablamos de la justificación, es lo que nos dice por qué es relevante y por qué es pertinente hacer este proyecto o hacer esta investigación. Entonces, en el caso que les comentaba ahora de la investigación, del aspecto cultural, ¿por qué se justifica? Porque digamos que es un sector que en nuestro país es de tradición, que ha sido definido por el gobierno como uno de los sectores enfocados en la transformación productiva del país, de clase mundial. Además, hay una política pública que está enfocada a convertir el departamento del Atlántico en un centro de confecciones y diseño a nivel nacional. También en la ubicación de la ciudad geoestratégica, así que todos los proyectos que desarrollemos de moda van a digamos, aprovechar esas ventajas para la internacionalización y la exportación, que hay unos casos de éxito que se han visto en otros países que reflejan cómo esto contribuye no solamente al desarrollo económico, sino también a la parte social, generar unos beneficios como aumento del sentido de pertenencia, digamos, la identificación de un lugar desde una perspectiva positiva y no negativa. Entonces, todo eso es lo que nos dice por qué es relevante o pertinente. Si lo fuéramos a trabajar en el caso que les mencionaba ahorita, que era de la empresa de las llantas, de carros, ¿verdad? Que quiere hacer este cambio, ¿por qué se justifica? Se justifica porque
digamos, los comportamientos de consumo están cambiando y requieren que las empresas se adapten a las nuevas necesidades del mercado. De no hacerlo, esto se va a traducir en una reducción de las ventas, de los clientes finales, digamos que crisis financiera para las empresas. Se justifica además porque pues ya las personas no esperan solamente productos o servicios, sino también una experiencia asociada a ellos y también sentirse que de alguna u otra forma no aumentan los problemas, sino que contribuyen a simplificar los problemas. Entonces, al comprar un auto de estos, siento que hago algo bueno para el medio ambiente, a pesar que estoy en un sistema capitalista. Entonces, ya yo empiezo a hacer la justificación y dejo claro pues que estas estrategias que yo propongo van a contribuir a resolver el problema, porque digamos que no hay una solución absoluta a los problemas. En el caso, por ejemplo, de las llantas, esa sería la empresa que haría ese ejercicio, pero yo no voy a detener el tema de la contaminación en el mundo. Solo que voy a hacer una contribución a reducir estos niveles, aumentar las ventas, entonces ya yo puedo tener eso como más claro. Porque es conveniente llevar a cabo la investigación y los beneficios, eso, digamos, si uno no es capaz de justificar un proyecto, la verdad es que ni siquiera vale la pena hacerlo, porque si no tengo ni siquiera yo claro por qué es importante, por qué vale la pena, no hay forma. Bueno, entonces cuando ya tenemos todos esos datos claros, ahí sí vamos a definir el tamaño de la muestra. ¿Y de qué depende el tamaño de la muestra? Va a depender de unas decisiones que tienen como un soporte estadístico y otras que están más bien basadas en la experiencia, el conocimiento o la información que tengamos del sector o de la población que vamos a estudiar y de la disponibilidad de recursos, presupuestos o equipos. Entonces yo voy a hacer una investigación y entonces necesito trasladarme por toda Colombia, pero resulta que no tengo ni un peso de recursos para viáticos ni nada, entonces yo no lo voy a poder hacer de esa forma. Entonces, antes de calcular el tamaño de la muestra, nosotros necesitamos definir primero cuál es el tamaño total de la población objeto de estudio. Y esto lo vamos a tener claro de acuerdo a los objetivos ya trazados. Entonces, tenemos dos tipos de población, la población objetivo, que suele tener diversas características y también es conocida como la población teórica, y la población accesible, que es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones. O sea, digamos, pues, voy a colocarles un ejemplo. En el tema de la caracterización del sector, yo puedo hablar de los comercializadores de moda en el centro de Barranquilla, por ejemplo. Entonces, esa es la población teórica. Pero cuando yo me pongo a ver, hay mucho comercio informal que no tengo forma como de cuantificarlo porque hoy están aquí, mañana están en otro lugar, se cambian de puesto, no quieren participar, entonces esa no es una población a la que yo pueda tener acceso, solamente a los que están formalmente constituidos porque son los que pueden tener una serie de procesos identificados de alguna u otra forma, unos más desarrollados que otros dentro de la empresa que va a ser como la información que yo realmente necesito. Entonces, esa es la población accesible y es sobre la cual yo voy a aplicar mis conclusiones. Si por el contrario quiero hablar sobre la informalidad, puedo hacer más bien un tema de estadística, de saber qué tanto de los distribuidores de moda en el centro de Barranquilla están formalmente constituidos y cuáles no. También hay que tener en cuenta que existe un margen de error o lo que vamos a llamar el nivel de confianza, y estos dos aspectos están relacionados. Y es que pues toda investigación, cuando definimos el tamaño de la muestra, tiene un nivel de error aleatorio en los resultados, que es una medida estadística
del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. Y el nivel de confianza es, pues, digamos, como la probabilidad de confianza del resultado de los datos. Entonces eso lo hacemos de acuerdo al tamaño de la población y podemos establecer pues un porcentaje. Normalmente podemos colocar que el nivel de confianza debe ser del 95% y la desviación estándar es un índice numérico de dispersión de datos. O sea, voy a colocarles un ejemplo. Yo voy a hacerle una encuesta a 10 personas. Las 10 personas se supone que cumplen con unos aspectos similares porque hacen parte de una misma población. Y de esas 10 personas, casi todas responden sí o no, sí o no. Sin embargo, hay una persona que responde tal vez, por ejemplo. Este dato representa una desviación porque no es como el comportamiento usual. Entonces nosotros tenemos que definir pues un valor para los datos dispersos. Si yo empiezo a preguntar a las personas a quienes les gusta este producto y luego que me respondan eso que les gustó, qué edad tienen, y yo me doy cuenta que los rangos de edad están entre 25 y 30 años, ese es el rango de edad que estoy manejando para como el segmento del mercado al que le gusta ese tipo de productos, pero hay una persona que tiene 50, otra que tiene 60 que le gustó, eso es una desviación estándar y son datos, dispersos que hay que tener en cuenta dentro de como el criterio de la desviación estándar. Entonces hay una serie de fórmulas que se van a definir para determinar el tamaño de la muestra, como son estas que vemos aquí, pues que básicamente se trata de reemplazar los datos y en poder calcularlos. Aquí están cuando conocemos el tamaño de la población, cuando no conocemos, cuando, digamos, tenemos los datos o no los tenemos. Entonces también tenemos lo que se llama el muestreo probabilístico. Pero antes de eso quiero pasar a esto que es la calculadora que nosotros vamos a utilizar. Ustedes entran a esa página, colocan el margen de error en el 5%, el nivel de confianza en 95%. Ustedes escriben, así como está en rojito acá abajo, escriben el tamaño de la población, objeto de estudio, y él automáticamente les calcula el tamaño de la muestra y acá les salen como qué fórmula fue la que aplicaron, que son iguales a las que vemos ahorita. Esto también tiene como calculadora de muestras cuando desconocemos el tamaño de la población, entonces llevamos los datos y ellos pues automáticamente nos calculan. Entonces ya hay como herramientas que nos ayudan en esos aspectos. Entonces, podemos decir que hay un muestreo que es probabilístico, se basa en un principio de equiprobabilidad, donde todos los individuos de la muestra seleccionada tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos. Entonces, es totalmente al azar, es sistemática, estratificada, conglomerados, no hay discreción del investigador, no se seleccionan por reglas mecánicas, puede existir error muestral y se conoce la probabilidad de inclusión. Por ejemplo, cuando en una empresa hacen prueba de alcoholemia al azar, eso es un muestreo probabilístico, o sea, cualquiera de los empleados puede resultar seleccionado en cualquier momento, o sea, es totalmente al azar. Cuando lo hacemos no probabilístico es cuando sirve para estudios exploratorios, se eligen individuos utilizando diferentes criterios. No tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ya que el investigador suele determinar la población objetivo. Entonces, digamos que los lunes yo defino que las pruebas se las voy a hacer a los más jóvenes que seguramente salen de fiesta el fin de semana y esos son los que les voy a hacer la prueba. Y dentro de eso, pues escojo a las personas. Entonces, fíjense que ya he definido un criterio que me segmenta, entonces los que no son tan jóvenes ya no entran dentro de los posibles población muestra. Entonces, en este caso es por juicio u opinión, pues tiende a acercar las investigaciones por cuotas, da un efecto de bola de nieve, es de conveniencias, la muestra es discrecional, los elementos se seleccionan por facilidad, conveniencia y no por reglas fijas.
no hay error muestral o no se puede calcular y no se conoce la posibilidad de inclusión. Aquí les coloco una página adicional a todas las que hayamos visto de diferentes bases de datos o páginas de consultas que tenemos. Está la del DANE, que también es una que van a utilizar mucho cuando necesitamos saber el tamaño de una población, dependiendo al estudio que vaya a hacer. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es más un servicio enfocado a empresas, entonces me voy al DANE, pero no veo como el censo poblacional, sino ya me voy a la encuesta anual manufacturera para saber cuántas empresas del sector en el que yo voy a trabajar existen en la ciudad de Barranquilla, para poder saber cuántos podrían llegar a ser mis clientes potenciales, por ejemplo. Entonces ahí tenemos todo lo que son estadísticas. Ustedes se pueden ir aquí por estadísticas por tema y aquí les aparecen como los temas y ya luego empiezan como a hacer la búsqueda, o acá pueden seleccionar, aquí están los listados de las estadísticas con sus títulos específicos para buscarlos, o lo pueden hacer por acá en el buscador o aquí, básicamente. Entonces, así está como la página para que ustedes puedan consultar. Como les decía, aquí están ya las específicas. Y la calculadora que ya les había mostrado. Entonces, esta es la presentación ya en relación a lo que corresponde a la formulación de los objetivos, y lo vimos de una vez como en el caso de planeación y como lo haríamos enfocado para un proyecto de marketing. La parte de la formulación del planteamiento del problema, justificación, cómo podemos graficar toda esa información para que sea mucho más fácil de entender en una vista, y cómo definimos el tamaño de la muestra, conociendo que hay unas herramientas que facilitan los cálculos de acuerdo a las fórmulas en el caso que se conozca el tamaño de la población o se desconozca el tamaño de la población. Entonces, de eso se trataba esta otra parte de la explicación.